Anda sensible. ¿Cómo estáis, hermano? Más sentido que un temblor. Bien, Oye, pues, aquí no estamos. grabamos podcast hace rato y entre ese intertanto, otra guerra. Otra guerra. No sé quién se pegó, si fui yo o fuiste tú. ¿Cómo no vas a sentir? Ahora sí te despegaste. Ahora Ya. sí, no sé si fue yo o fuiste tú, pero yo te vi pegado a ti. Siempre me decís lo mismo. Y después, y después En la cuando queda la grabación. grabación, es terrible pegado. Oye, Ya, mientras no grabamos podcast, hubo una guerra. Otra más. otra más. Qué horrible. Muy Otra horrible, esa es la más. verdad. Eso pasa por cuando uno no graba podcast. Claro. No, yo creo que lo peor, bueno, una de las cosas horribles no solo de la guerra, sino cómo la gente se olvida tan rápido de algunas cosas que supuestamente deberían estar claras. Con un versiculito por ahí que alguien dijo, Ah, eh, hinchaste con todo. pero obvio, por mano, o sea, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ¿sí o no? O sea, apartamos por ahí, yo ¿Sí creo que o no? nosotros, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, mal, Sí, mal. bo. Sí, bo. Sí, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni Oh, griego, y ahí qué podríamos compleja decir, la vida a veces. no hay judío ni gentil, no hay judío ni palestino, o póngale el nombre que sea. Eh, no lo hay en Cristo Jesús. Pero hay gente que se lo olvida, po. No solo confunde el pueblo de Israel con el Estado de Israel, que son dos cosas muy distintas, sino que aparte, que es obvio que alguien lo pueda confundir que no conozca al Señor, o incluso un judío ortodoxo lo pueda confundir, pero ni ellos lo confunden. Ya, pero específicamente, ¿a qué estás atacando tú en este momento? A la idea de querer defender ya las acciones de un Estado como el Estado chileno, el Estado argentino, el Estado cualquiera sea este, que es un aparataje político de orden social, que por lo tanto como orden social Toma. tiene el uso legítimo, entre comillas, de la fuerza según la concepción básica de un Estado. Entonces, Fala, profeta. fal- entonces el Estado de Israel es un Estado político y yo creo que mucha gente que lo defiende no sabe lo que dice el Estado de Israel acerca del cristianismo, no sabe. Eh, y entonces, que no es lo mismo que el pueblo de Israel, son dos cosas distintas. Y si ya nos quedamos con el pueblo de Israel, que es la palabra que algunos citan cuando dicen bendecida Israel, bla, 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 que se cita en el Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo ahí al pueblo de Israel. Y si nos quedamos con el pueblo de Israel, entonces también tenemos que remitirnos a este nuevo pacto en Cristo Jesús, en donde Pablo dice, no hay judío ni griego en Cristo Jesús, no hay esclavo ni libre. Creo que eso es un conocimiento básico del Evangelio, si no nosotros no seríamos hijos de Dios, no habríamos sido injertados en el árbol de la fe. Simón Basado. Entonces, a lo que voy es que con cuánta rapidez la gente se olvida de esas cosas. A eso voy. O sea, que igual va un poquito con la escatología que se adopta y que las personas tienen. O sea, no sé si habría que entrar mucho como a profundizar ese tema. Eh, como esta idea de Israel como el reloj profético, como que Dios tiene un plan aparte con la iglesia y con Israel, entonces ciertos acontecimientos irían marcando la pauta respecto a lo que a la agenda de Dios, Mm, entre comillas. sí. Entonces, como que hoy día la figura está como en medio de esta guerra, todas las naciones van a estar en contra de Israel. Y cuando venga como esta paz, como que cuando Israel pierda la guerra, una cosa así, se va a levantar el anticristo y va a traer la paz en el Medio Oriente. Como por ahí está girando el argumento. Entonces la iglesia, Argumento que como que... escuchamos cada vez que hay conflicto. O Sí, por sea, eso. Pero
Ya, pero no se enojes. Yo estoy describiendo simplemente. Sí, sí, y lo Para escribiste los muy que no bien. saben, quizás, porque quizás también hay personas que no entienden porque hay como toda una... Mm. Como que en todos lados se habla, entonces básicamente es como hay una iglesia como que dice nuestra tarea como iglesia es orar porque luego de este proceso viene una gran salvación al pueblo de Israel porque como que Israel va a reconocer a Jesús y de ahí se van a levantar los 144.000 que van a ser judíos, israelitas. Oye, y si tú lo ves ahí bien, igual a mí me cuesta como creer toda esta cosa. O sea, de niño nunca lo entendí mucho y después cuando fui creciendo, Lo entendí menos. no, no, en el seminario fue como que me dijeron, oye, no, pero si hay más maneras de ver el apocalipsis. Y para mí fue como una liberación. Te lo prometo, así como, wow, o sea, no es como terrible que no crea en ciertas cosas que hay ahí. Pero por ahí escuché ahora que con los eclipses, ahora el 14 hubo uno, Ujú. ahora va a haber uno el 28. Entonces después el eclipse lunar del 28, que justo va a ser en Europa, debería como ya venir el proceso que aparezca el anticristo. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. O sea, me echo al bolsillo Juan cuando dice que el Pero no espíritu te del anticristo ya enojes, estaba ahí. Simón, no te enojes. Oye, pero es que de verdad es como Ahí te la sáquenle dejo. la hoja a la Biblia mejor. O sea, si Ya, nos vamos a empezar toda y aquí voy a tirar a... un datito, ¿ah? Esa idea del reino milenario literal, porque de ahí viene toda esta cuestión, pues tú bien lo sabes, ¿cierto? De que va a venir Cristo, va a entrar a un reino milenial de 1000 años, el Mesías, ¿cierto? De paz y de orden, todo ese tema. Y se va a Es- sentar en Jerusalén y todo ese rollo. sí, po, La Jerusalén terrenal. es relativamente nuevo si lo vemos en la historia de la iglesia estos 2000 años, porque antes del siglo sexto, la iglesia, y si nos remontamos a Agustín, que es uno de los primeros que se sentó como a filosofar y a hacer teología, la mayoría, todos son amilenialistas. O sea, Ujú. ven todo esto como algo espiritual, que Cristo ya está reinando, ¿cierto? Creen en el retorno de Jesús, pero no ven como los acontecimientos del Apocalipsis como literales. De hecho, bueno, hay unos comentarios igual del siglo II después de Cristo, donde sitúan el apocalipsis como algo simbólico y en algunos casos como sucesos ya vividos, ¿me entiendes? Y el premilenialismo es bastante tardío, viene por ahí por el siglo sexto. Y después del De hecho, premilenialismo, es una de las teologías más tardías de todas. de hecho, bueno, de ahí después se agarra el dispensacionalismo que no tiene más de 200 años, 100 años, una cosa así. Y eso es lo que Darby y vemos en las todo, películas. Darby y sus amigos. Claro, y lo veo. De hecho, él fue uno de los que empezó con el postulado de que Israel tiene un camino aparte con la iglesia. Bueno, la Kunza, luego Darby, Mm, luego Scofield. mm. Bueno, antes de eso, las ideas postmilenialistas eran mucho más fuertes con los puritanos, por ejemplo, creían Mm. como en el retorno de Jesús cuando la iglesia fuera victoriosa, estuviera discipulando las naciones. Pero bueno, no sé, o sea, eh, Mira, es yo com- todo es- eso lo puedo conversar con alguien que lo crea sin ningún problema. Si a mí yo cuando me empieza a hacer ruido y me empieza a tiritar un ojo, es cuando empiezo como a abanderarme en medio de una guerra donde hay muertos y me empiezo a abanderar a un Estado, vuelvo al punto, a la política de un Estado. Me empiezo a abanderar así como que esto es así, porque sin cuestionar ni siquiera un poco el sí, asunto. porque Porque creo ni yo, lo mismo, ni todos los judíos están de acuerdo con todo el asunto, ni todos los palestinos no, están de acuerdo con el otro asunto. O sea, no, ver todo blanco y negro me parece o muy sea, poco cristiano, si se quiere decir, sin muy duda. poco hijo de Dios, ver todo esto es malo y estos son los buenos. O sea, no hay nada más Mm, dualista que la religiosidad. Y no veo a sí, Jesucristo po. actuando en esa manera. Y aparte que igual, o sea, Israel no se ha portado muy bien con Palestina en estos últimos años.
¿para qué hablar de lo que pasa en Gaza? O sea, viven la gente hacinada, tiene unas tremendas murallas donde controlan el acceso. Claro, tú puedes decir, sí, hay todo un control por el tema de Hamas, ¿cierto? Que está ahí, pero la gente lo está pasando mal. La pobreza, eh, y el odio engendra más odio. O sea, todos esos niños, o todos esos jóvenes que hoy día se están matando por su causa en Hamas, en algún punto Israel le mató a sus papás, o vieron morir a su amigo, o la policía los arrestó, o jóvenes que son arrestados con 8 o 10 años por tirar piedra. Otro día había un reportaje de un niño que fue arrestado a los 14 años por tirarle piedra a los soldados israelíes y estuvo 4 años en la cárcel. Salió con 18 años. En la cárcel, no en un lugar de menores. Y no es la Entonces, cárcel que algunos creen. No es no, la pues cárcel donde te dan entonces, un buzo naranjo y comida todos los días. no. Entonces eso engendra el odio. Si la violencia engendra violencia, si finalmente... Y aparte, mira, si tú miras la historia, el Estado de Israel fue el que financió en su inicio junto a Estados Unidos a Hamas para ir en contra y desarticular la OLP, que eran estas fuerzas revolucionarias de Palestina de corte marxista. Y financian a Hamas y cuando Israel llega como cierto acuerdo con la OLP, Hamas se descuelga y ellos mismos crearon ese monstruo. ¿Sí? Si esto es una locura, como tú decías, y el Estado de Israel es otra cosa del Israel espiritual o el Israel como nación de la Biblia. Esto ya es otra cosa, no es para nada. Dejó de ser ese pueblo. Porque aquí, bueno, yo creo que concordamos en esto. Dios vino a traerle juicio a todo eso a través de Jesús. Y parte el libro de Juan con eso. Ha venido a traer Exacto. juicio. Sí, y por otro lado también está el hecho de que hay cosas que contradicen abiertamente algunas palabras dadas a Israel. Eh, los estados no son una invención de Dios, primero que Mm, todo. sí, Que Dios le dé la tierra a una nación no quiere decir que esa nación tenga que gobernarla bajo un estado. Solo quiere decir que esa nación puede estar en esa tierra porque Dios se la dio. Y eso puede significar que yo viva, voy a ponerme un ejemplo, si yo soy judío y hubiese otra nación ahí, digamos que fuese una colonia del Imperio Otomano, como lo fue en algún momento, claro, pero yo antes que judío llegaran. vivo ahí, yo voy a prosperar porque Dios me la dio a mí, así haya otro tipo de estado ahí. Y eso es lo que demostró el Señor continuamente a Israel. Eso fue lo que le demostró. Dios no necesitaba la creación de un estado para darle la tierra a su pueblo o para hacerlo prosperar en la tierra que se lo ofreció. Entonces, por eso a eso voy con que hay una confusión, primero por ese lado, de confundir al pueblo con lo otro. Y segundo, la confusión que viene después, Al pueblo. que como iglesia nosotros, ¿qué es lo que estamos pensando? Entonces, ahí es donde yo empiezo a decir, Ya, pero no te enojes. o sea, no me enoja, me frustra la Me idea da rabia. No me de enoja, que me no da rabia. podamos, es que la iglesia debería estar orando porque haya paz, la iglesia debería estar orando porque la voluntad del Señor se haga en ese lugar para todas las personas que están sufriendo con esta Igual hay idea. gente que. Igual hay iglesia que está orando por eso. No, seguro que sí, hermano, sobre todo las iglesias que han estado en esos lugares. Estoy seguro que hay misioneros que han estado en esos lugares. Yo recuerdo Sí. haber leído en algún momento los datos acerca de desde que comenzó el conflicto, ya estamos hablando 70 años atrás, de que comenzó el conflicto entre Israel y las demás naciones, desde que Israel fue entregada esas tierras por el Imperio Británico en su momento para crear un Estado, 48. y toda esa maraña de cosas que hubo ahí entre medio, desde que comenzó eso, el conflicto ha hecho desaparecer las congregaciones del lugar. Mientras más conflicto hay, menos cristianos ha ido quedando y más radicalización ha ido quedando en términos religiosos de judíos y musulmanes. Entonces, si a mí me dicen, ok, miremoslo entonces por los frutos, ¿esto qué es lo que está trayendo? Aquí hay un problema que no está teniendo solución real. Y la solución no es arrasar no es genocidio con ninguno de los dos grupos. Entonces habría que estar orando por una solución pacífica, habría que estar orando por una solución
que traiga bienestar, digamos, tanto al pueblo de Israel como los pueblos que también son semitas, que están ahí. Y ya, y eso es todo, o sea, y que el Señor vaya guiando el asunto, pero que haya guerras, bombas, y alguna gente poco menos que se siente alegre y empieza a proclamar eh, como júntense, empiecen, esperemos que se viene la fiesta, me parece trágico. Sí, bueno, hay tanta cosa que se ha dicho. Otro día veía un predicador en YouTube, decía que esa gente que murió en esa fiesta era prácticamente una especie de juicio de Dios, porque los jóvenes estaban bailando al ritmo de la música electrónica y había una imagen de Buda. Entonces ellos mientras estaban ahí, casi sin siquiera saber, rindiendo culto, apareció jamás y mataron a todos. Entonces es una especie de juicio de Dios para Israel, para que se vuelvan a él. Y de verdad, la frivolidad que tenemos los cristianos a veces con los acontecimientos es preocupante y es casi patológico. Mm, O sea, si tú vas a hablar con esa frivolidad, o sea, no sé si me entiendes, o sea, es como, sí. ¿qué onda? O sea, tenemos problemas psicológicos serios los cristianos. Lo digo así porque, ¿cómo? ¿Qué te pasa? No, Dios dijo, bueno, Dios se levantó un día enojado porque un grupo de jóvenes estaba adorando, bailando al ritmo de la música electrónica y había una estatua de Buda y dijo, bueno, me enoja tanto esto que voy a inspirar a Hamas para que vaya a asesinar a todos estos jóvenes porque ese es mi juicio. ¿De verdad la gente piensa eso de Dios? No, yo creo que se inventan su propio Dios conforme a su Por eso te deseo. digo, o sea, ¿de verdad, de verdad crees que Dios es así? No, olvídate, no entendiste nada nunca entonces. Ah, la religión está hablando a través de ti nomás. Tu Mm, Dios, como tú dijiste, tu ídolo, tal sí, cual como un Moloch, como un Baal. sí. Imagínense, yo pienso en el Señor hablando de un... Ahí estamos. No Eh, sé qué pasó. ¿Viste por hablar de estas cosas? Oye, Imagínate, el Señor le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo santifiqué, cuando le dice, mata y come. Y lo envía a la casa de los romanos, de un romano, Cornelio. O sea, en ese caso, Cornelio, que venía de un pueblo adorador de ídolos, sanguinario, derramadores de sangre, famoso por su crueldad, famoso por la capacidad que tenían para castigar, por inventar formas de castigar nuevas. Y sin embargo, Dios le da, la primera lección que le da a Pedro es que yo estoy santificando, yo estoy volviendo puro lo que te parece impuro. Y lo manda al agresor, porque Israel estaba siendo ocupada por Roma. Y Jesucristo nos vino a decirle, hey, yo vengo aquí a que venzamos a Roma. Y los apóstoles no proclamaron la victoria sobre Roma. mm, Ellos proclamaron la victoria del reino en la tierra. mm, Y tomaron todas las profecías dadas a Abraham en ese sentido. mm, La simiente era Cristo. Y la victoria del Señor es el reino en la tierra, mm, tanto para judíos como para otros, para gentiles. Entonces, si saco al Cornelio y pongo cualquier otra etnia, cualquier otro grupo étnico, el Señor me está diciendo lo mismo. Ahí sí que tenían los israelitas, digamos, razones para gritar, arrasemos con todos estos personajes, porque hay que decir, los romanos tenían fama de ser crueles y poner la bota encima sin ningún problema. Entonces, eh, a eso y voy. igual si tú lo miras bien, siempre ha sido el problema igual con, con Israel, porque una de las cosas que ellos no creyeron en el Mesías porque las profecías decían que el Mesías iba a traer paz, ¿cierto? Y como esta idea de la paz de Israel es como Israel sobre las otras naciones, Mm, ¿cachai? O sea, como liberándolos de los romanos y estando como por encima, así. Y Jesús no trajo eso según ellos, ¿entiendes? mm,
Por eso lo rechazan. Entonces te fijas como que ese mismo sentir o ese mismo espíritu, por decirlo alguna, también puede ser, sigue operando en esa Sin ninguna región. duda, Sigue sin operando en ninguna esa duda. región. ¿Entiendes? La paz va a venir cuando Israel, todos los enemigos de Israel caigan. Y esa vamos a tener el control sobre el territorio. Esa es la paz. Bueno, eso fue también lo que también tomó el sionismo. Que el sionismo es esta idea de todos estos judíos exiliados, ¿cierto? Que dijeron, bueno, Dios nos dio una tierra con Abraham, porque Abraham la compró. Y te en el versículo de Génesis cuando Abraham compra el pedazo de tierra. En Berseba. Sí, y dicen, bueno, esta es la tierra que Dios le dio a Abraham y él la compró, es nuestro derecho. Y tenemos que volver a la tierra. Bueno, no sé. Bueno, y ahí está, pues entonces cuando venga el Mesías va a traer paz a Jerusalén porque va a calmar la guerra, dicen los judíos, y los cristianos dicen, ese que les va a traer paz es el anticristo. Y ahí estamos, y ahí estamos, esperando que suceda algo. Oh, pero bueno, Qué locura. Y mientras tanto justificamos la muerte no solo de judíos, sino también de palestinos. Y digo justificamos porque aunque digan, no, no, estamos orando para que Israel tenga victoria y tengan esta idea, igual cada vez que hay guerra como que se emocionan. Y entonces igual, de alguna manera, esa emoción que demuestran, tan así rápida, eso me parece a mí raro. O sea, porque aún le emociona ese tipo de cosas. Yo a mí me pareció horrible cuando apareció la noticia de esta invasión, de este grupo, eh, súper satánico, su forma de actuar, pero después cuando vi la escalada, digamos, la no, sí, respuesta, Israel se eh, fue, también se le pasó la mano. Se le está pasando la mano a Israel. claro, ¿Qué? porque hay todo un tema político detrás. Que ahí hay que hacer la separación. Ahí es donde el Hijo de Dios tiene que hacer la separación. O sea, yo veo a Jesús diciéndole al mismo Pedro, Pedro, aguanta la espada, ¿qué te pasa? Yo, Guárdatela. yo de verdad creo que el Estado de Israel lo que quiere es exterminar a Palestina, literal. O sea, miren esto, yo eso es lo que pienso. Y esta es la excusa perfecta para empezar como todo este problema. Eh, y es complicado porque finalmente lo que se busca detrás está Estados Unidos buscando la hegemonía de los poderes, porque tenemos a Estados Unidos por un lado y a la Europa y tenemos a Rusia, China, India, Irán por el otro lado del mundo. Entonces yo creo que ese es el juego que hoy día está. ¿Quién va a dominar el mundo en los próximos 50 o 100 años? Ahí está el punto. Lo vimos Ucrania-Rusia, ahora Israel-Palestina. Por ahí va el camino. Por ahí va el camino. Bueno, según geopolítica, una vez que todos los conflictos europeos siempre se desencadenan en guerra en las partes más balcanizadas, que precisamente donde está Ucrania, y una vez que golpea ese lugar, el epicentro, digamos, el rebote siempre viene a Oriente. Claro. Y ha pasado eso de forma cíclica en diferentes guerras, estos rebotes, de pasar de la balcanización de esas zonas, porque no pelea Francia con Inglaterra, eso ya pasó, pelean en otra zona. Sí, Y de esa zona rebota a la parte más de Oriente Próximo o el Gran. Ya, dale. ¿qué te iba a Esto decir es para que la yo? gente respire. Dale. ¿Qué te iba a decir yo? Igual interesante porque esto nos lleva a otro problema, el problema del Islam en Europa y el problema árabe en Europa. ¿Viste tú que hay manifestaciones? Francia, atentados de alarmas de bomba, ¿dónde fue? Bueno, han salido a la calle todo el Islam, todas esas células también terroristas que puede ser que estén ocultas también en Europa, han salido a manifestarse. Y hay un tema aquí con el Islam, de que ellos creen que tienen que dominar el mundo también. Y ese es su plan. Ellos tienen un plan a largo plazo, de que cuando Occidente caiga, ellos van a... están esperando la caída de Occidente, y para ellos la caída de Occidente es la caída moral,
y espiritual de Occidente, y ellos están trabajando para eso. Entonces, y te das cuenta El cómo occidente se Europa, la hace fácil. Ah, sí, y te das cuenta cómo Europa le abrió las puertas a todo el mundo árabe, y hoy día las protestas que están llevándose a cabo, o sea, hay un colapso de la civilización occidental que está a las puertas. Si no, es cosa de mirar la situación política y económica de Europa y de los países latinoamericanos. Mira Estados Unidos, el presidente que tienen. Mira ese presidente que tienen. O sea, estamos hablando de la nación, una de las naciones, era la nación más poderosa del mundo. Tienen un presidente que ya está senil. O sea, al nivel que estamos llegando como con Occidente, de cómo la política está quebrada, los líderes están quebrados, la economía se está quebrando. Eh, entonces aquí yo creo que de esta crisis tiene que surgir algo nuevo. Me puse profeta, ¿cierto? no, es que de hecho es así, es una crisis que comenzó, yo me acuerdo cuando partió lo de Ucrania, hace ya un tiempo atrás, Un año, 2 años. eh, Y siguen en 2 guerra, ¿eh? años, Siguen en guerra. sigue en guerra. Ucrania, no sé si tú sabías, significa frontera. No. Y es el nombre de Ucrania, Va. es la Tiene raíz. sentido porque es la frontera con el otro lado. Pero sobre todo porque Ucrania en términos históricos también era una frontera de tiempo, en el sentido de que ahí ocurrían cosas que cambiaban el eje. Y precisamente fue donde comenzó a mostrarse, digamos, que el eje del orden antiguo ya estaba en declive Claro. y ya estábamos entrando a algo que nadie entiende que puede ser, porque nadie sabe en qué va a culminar, que es nuevo, pero no necesariamente mejor. Entonces, Mm. ahí está. Y dice que era, mientras Sí. nace una era y la otra está muriendo, entre medio aparecen los monstruos. Y entonces, estas monstruosidades son las que aparecen en medio. Ahí donde la iglesia debería estar por sobre los sistemas del mundo en su corazón. Mm. Porque no hay otra manera, digamos, de que el Señor la haya plantado a la iglesia sino esa. Sino cómo va a ser garante de Sí. justicia si se abandera por algún grupo o por algún interés. Y eso para todo, porque esto en términos generales, pero también está en términos locales, digamos, a nivel ciudad, a nivel nación. La facilidad de creerle a la política, por ejemplo, la facilidad de decir, no, esto viene del Señor, cuando la iglesia debería ser quien espiritualmente sea la sal de la tierra para evitar la corrupción, la luz del mundo, no quien aplaude la oscuridad. Mm. Y ahora si me dicen a mí que es luz, que hay luz en la muerte de gente, no entendió nada, po. Entonces, como luz del mundo, uno debería estar orando Increíble. para que estas cosas se frenaran, uno debería estar orando para que gente que ama la sangre, los violentos que le llaman la escritura, sean vomitados de la tierra, en el sentido Mm. de aislado, en el sentido de quitado de un lugar. Y eso para Sí, cualquier bando. sí, pues te decía yo la frivolidad del cristianismo, o un sector del cristianismo cuando ve estas cosas y dice, no, esto es parte de un cumplimiento profético. Entonces Israel tiene que pasar por esto, es difícil, es doloroso, pero esto tiene que ser así porque Dios está escrito. Eh, para mí es fuerte pensar que Dios está orquestando la muerte de ya van más de 3.000 muertos, más o menos, eh, entre ellos casi 1.000 niños. Sí. O sea, no, no sé. Y estamos con problemas en todos lados, hermano. Estamos con problemas en todos lados. Es que es el Siria, punto del reino de Dios, sí. que ahí es donde Isaías se cumple, donde dice va a haber oscuridad, pero en ti amanecerá la luz. O sea, no es que tú seas parte de la oscuridad. O sea, ok, vamos a hacer vigilia para orar por Israel, me parece espectacular. Pero al otro fin de semana hace una para orar también por la gente que vive del otro lado, para creer que realmente está escuchando al Señor, porque si me dice solo estoy orando por un bando, ¿de qué me está hablando? O sea, no, Mm. como si fueran ángeles los que dirigen toda esa guerra.
Y sabemos que no es así, que siempre hay intereses detrás. De hecho, lo había antes de que empezara todo este conflicto. No, obvio, obvio, obvio. Y hay mucha mentira y mucha manipulación de los medios de comunicación, tanto estadounidenses como del otro lado. Eh, o sea, eso está más Vamos de que... nuevo. Ahora volví o no, ¿me escuchas? Ahí sí. ¿Viste? Empezaste a hablar de los medios de comunicación, ¡fua! Dijeron. Wow, wow, wow. Maguas. Pero qué gloria es esta. Y no sé, bueno. Oye, ya vamos a Efesios y a ver si agarramos algunos versículos y llevamos como una hora hablando de esto que no sé si Sí, tendrá vamos a algún Efesios sentido. 4, donde nos quedamos. Mira, precisamente nos habíamos quedado en... Por eso yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un Ahí solo quedamos, ahí cuerpo. quedamos. Esfuércense por Ah, ya. guardar... Quedamos Ahí quedamos. seguimos en el verso 4 entonces. Ya, bueno, dice eso y dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. La Pero iglesia. mira, por mano, mira. Acabamos de La estar hablando iglesia. de esto. Pero Acabamos de estar mira, hablando por de esto. hermano, mira, por hermano. ¡Pará! Ya. Dice, esforzándoos, el 3. Voy a leer el 3 para que se entienda mejor. Esforzando para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu. Obviamente le está hablando a una iglesia donde hay gentiles y judíos y le está diciendo la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es que en Jesucristo la muralla se destruyó y él hizo la paz de los pueblos mediante su sacrificio. En este vínculo de la paz mantengan la unidad, porque son un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. No solo está diciendo, porque ustedes son distintos, sino porque obviamente Pablo, uno de los temas de Pablo es que él está hablando de las iglesias compuestas por judíos y gentiles. Entonces, siempre va a dar respuesta a cómo lidiar con eso. Y todas las respuestas están en Cristo, quien unió todas las cosas en Él, incluyendo los pueblos. ¿Viste que no podemos escapar del tema, no? Igual hubiéramos llegado ahí. Igual hubiéramos llegado ahí. Dale, Carlito. Tenés cara así como de que así. O sea, no. Como cuenta con enchufarse, porque veníamos hablando de otro cuento, piensa un poco en estos versículos del 4. Hay un solo cuerpo, eh, un solo espíritu. Hemos sido llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está en todos y por medio de todos y en todos. Yo siento que aquí como que es la idea un poco de lo que debería ser o cómo debería verse cómo debería verse la iglesia. O sea, finalmente todos estamos en Dios y Dios está en todos. Por ende, somos un solo cuerpo, que está, un cuerpo es el cuerpo de Cristo, en el cual estamos todos y todos formamos parte de ese mismo cuerpo, un solo Espíritu Santo, que el mismo Espíritu que está en ti está en él. Fuimos bautizados por el mismo bautismo, ¿cierto? Exacto. O sea, la idea del uno aquí, de que somos uno, es bastante poderosa. eh, y yo creo que ahí es como el corazón central de lo que debería ser o cómo debería verse una iglesia en el sentido más amplio y profundo de la palabra, de que somos uno. Y ser uno entender es como esa identidad de que no soy yo, sino somos nosotros. No es el individuo, sino es la comunidad, lo corporativo, por sobre el individuo.
eh, respecto a cómo debería ser la dinámica de la iglesia. Ojo, porque esta idea de que somos uno no opaca las individualidades tampoco, porque en el verso siguiente va a decir que hemos recibido todo un don, ¿cierto? Para servir y entender tu rol, pero por sobre ese rol, o ese rol ha sido dado, tu individualidad es fundamental para comprender el todo de la iglesia o el todo de Dios. No sé si estoy siendo bien Sí, enredado con esto, pero yo la creo que individualidad es para alimentar lo colectivo. entonces, la iglesia debería entenderse como uno sola, como un cuerpo gigante, como un todo y como yo soy parte del todo. Y esto es muy espiritual, esto es muy espiritual. Eh, De hecho, de hecho, el término que usan mucho es cuerpo místico de Cristo en Sin duda, teología, sí, para hablar de sí. este cuerpo que es espiritual. En la teología se usa mucho eso, o Ajá. sea, Karl Barth, Jürgen Moltmann, hablan de eso incluso. Pero cuando digo espiritual, imagínate, mira, voy a decir puede sonar hasta como medio herético, para algunos sí un poquito más, más rígido en su manera de ver las cosas. Pero típico el discurso de hoy día de las tendencias espirituales alejadas del cristianismo como la nueva era. No me gusta llamarle nueva era porque son muy de los 80 70 ya como que ya ni se nombra eso, ¿cachai? Pero vamos a entender como, fíjate que en el Oriente entienden hablan del todo y que tú tienes que ser parte del todo, ¿cierto? Y unirte como al ritmo del universo, ¿cierto? Porque finalmente somos energía, ¿cierto? Y nos unimos con eso. Una idea más animista. Sí, y yo creo que esta es la figura quizás que Pablo está usando, porque le está diciendo finalmente en la iglesia no hay espacio para las individualidades. ¿Somos todo o no somos nada? O sea, tenemos lo mismo adentro y nos mueve lo mismo. Es imposible que haya una división, porque tú tienes a Cristo, yo tengo a Cristo. Y como dicen por ahí, lo escuché alguna vez decir a mi papá también, Cristo con Cristo no pueden pelear. No sé si me explico, o sea, son lo mismo, eh, son la misma sustancia que está fluyendo. Sí. Entonces, eh, yo creo que ese es el sentido más profundo y más místico de la iglesia, que cuesta cultivar cuando son grupos gigantes. Cuesta cultivar esto cuando la iglesia está diseñada para como una especie de servicio que se le brinda a las personas respecto a la liturgia y al culto, y no se hace la iglesia viva y Un término de viviente comunidad. que debería ser, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto es esencial, comprender el uno. Bueno, y los versículos anteriores habla de soportarse, de amar, y que lo hablamos el otro día. Entonces, Sí, porque en realidad todo esto está fundamentado en el amor, digamos, Pablo lo plantea desde el amor, todo esto. Pero igual interesante, mira, con respecto a lo que estamos hablando, que tomando esta idea de un cuerpo hecho por muchos, es que Thomas Hobbes en algún momento va a plantear el Estado, la creación del Estado en su libro El Leviatán, que de hecho en la portada aparece como un gran rey hecho de muchas personas. Y entonces va a tomar toda esta idea, porque hay que decirlo, la gran mayoría de sociólogos de la antigüedad basaron muchas ideas leyendo la escritura, pero sin tener la fe de la escritura. Y entonces tomando esta idea de un cuerpo hecho por muchos, plantea el Estado. Y en el dibujo de la portada del Leviatán de Thomas Hobbes se puede ver a este hombre, rey, con una vara de pastor por un lado, con una espada con la otra y con una corona, refiriéndose a elementos que va a tener este cuerpo de Estado para poder sobreponerse a cualquier cosa y sujetar a toda la gente, pero al mismo tiempo hecho de toda la gente. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo que de alguna manera también está, y aquí ya me voy al pleno comentario de pura opinión mía. Creo que de alguna manera igual cuando se le entrega demasiada fe a los estados, también es porque no hemos experimentado lo colectivo de la iglesia. Es muy fácil irse por lo que no es real cuando no has conocido lo verdadero.
Pero cuando uno empieza a buscar experimentar lo colectivo de la iglesia en términos de somos uno, todos, no solo somos uno cuando estamos cantando una adoración, o cuando estamos en un concierto de música cristiana, no solo somos uno ahí, sino que somos uno como colectivo. Cuando empezamos a experimentar eso, que implica sacar carteles, que implica quitar abajo agendas, cuando empezamos a quitar eso y empezamos a ver la iglesia como un todo, yo creo que le quitamos la fe también a estos sucedáneos, que no son la iglesia y que están tratando de mostrarse como si fueran un cuerpo, pero no lo son, porque al final el Estado es un aparato burocrático para hacer ciertas cosas, pero no es un cuerpo Mm. y no genera lo que tiene un cuerpo, porque no tiene espíritu, no tiene fe, me refiero a espíritu eterno, como el Espíritu Santo en nosotros. Sí debe tener algunos monitos por ahí de otro tipo de espíritu, pero no espíritu eterno. Pero este cuerpo, que es la iglesia, tiene espíritu, no es un cuerpo muerto, tiene espíritu y un Espíritu Santo. Tiene fe, es capaz de creerle a Él. Y en eso está su unidad, en ese punto. Y luego, como tú mencionabas, empieza a aplicar la individualidad, cómo se entregaron dones para que estas individualidades edifiquen, sigan edificando este cuerpo. Bueno, ahí viene todo el tema de los órganos, los ministerios, los miembros del cuerpo. Mm. Sí, verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Eso es un salmo. Llevó cautivo la cautividad. Sí, buena esa frase rapera. Sí, A además. propósito de frases raperas y frases pop, salió el programa de plataforma ahí en Patreon, ya hablando de película y todo, y hoy día lo vi, siempre me parece raro ver alguna cosa donde estamos hablando, pero lo vi para acordarme lo que las barbaridades que habíamos dicho en ese, pero no está tan terrible, está interesante, está chistoso. Yo no he visto nada de hecho. Bueno, yo no soy parte del Patreon. Te lo vayas a perder, te lo vayas a perder. Yo no soy parte de Nación Chamá, increíble. Te Eh, fichamos y no quería entrar. sí, porque no quiero pagar los $3. Tengo muchas cosas que pagar, Simón. Ok, solo me estaba Eh, acordando por la frase de pop, la frase rapera de llegó cautiva a la cautividad. ¿Qué te iba a decir? Claro, porque igual sitúa primero el todo, el uno de la iglesia. Que eso es importante porque, ¿te acuerdas? Bueno, hace unos días atrás hablábamos de hay temas más importantes que otros o que temas tienen preponderancia para fijar ideas después. Yo creo que aquí Pablo sí a propósito habla primero del todo, de la unidad, de que somos uno, de que tenemos que soportarnos, de la importancia del amor. Está como poniendo fundamento, o sea, que es lo central de esto, que somos la iglesia, somos uno solo, somos un cuerpo, la vida en comunidad, lo corporativo. Y luego baja y dice, pero bueno, también, ¿cachai? O sea, esto no quita lo otro, es muy importante eso. Eh, a cada uno, a pesar de que todos somos uno en Él, a pesar de que tenemos el mismo bautismo, la misma esperanza, el mismo espíritu, a cada uno, a pesar de eso, porque dice, pero a cada uno, ¿cierto? O sea, Sí, a pesar de eso, se nos dio una medida, ¿cierto? De gracia, que eso se refleja en qué? En dones, ¿cierto? Hay un trato especial con cada uno. Somos uno, Dios nos habla a todos corporativamente, tenemos experiencias todos con Dios, ¿cierto? O sea, todos vamos, y así como Israel cuando se encuentra frente al monte, el Sinaí, ¿cierto? Todos vimos la nube, por ahí va a decir, todos experimentamos lo mismo, pero aparte de eso, también hay pequeñas medidas de gracia de manera individual, y ahí es donde opera la gracia, porque cada uno tiene un trato con Dios, aparte del trato de la comunidad. ahí donde la esencia de Dios se personaliza. Exacto.
y es lindo eso igual. Y aquí Ah, puede ser genial. muy interesante también porque cierta parte de la iglesia a veces la hemos concebido respecto a doctrina y respecto a creencia y respecto a experiencia, ah, muy así como uniforme, es decir, o sea, la experiencia de la comunidad es lo que rige y lo que manda, y no puedes tener experiencias fuera de la comunidad o tus opiniones fuera de la comunidad, porque o si no, estás contra la visión. No sé si Sí, está contra la casa. la paternidad, la visión de la casa. Entonces, entonces nos dio dones porque Cristo llevó cautiva la cautividad, bueno, fue y le quitó las llaves al diablo y todo, y eso es como 8 cuentos ya, ¿cierto? Tendríamos para hablar harto de eso, Me pero gusta eso esa parte, trajo, me gusta. sí, yo sé, pero eso es por consiguiente trajo regalos a la iglesia, a los hijos de Dios. Y aquí, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra? El que ascendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aplíquese. Me gusta, primero, siempre he creído que habían dones cautivos, obviamente lo está diciendo muy claramente aquí, pero como después va a hablar de los ministerios, creo personalmente que en la caída de Adán, ciertos dones espirituales quedaron cautivos y solo quedó disponible este don, este regalo, esta forma de profeta del que escucha a Dios. Pero los otros estaban cautivos y por eso no eran tan marcados y tan presentes como ocurrió después en la iglesia. Eh, Junto con otros más, no digo que sean lo único, creo que hay muchos tipos de dones que a lo mejor no están entre estos que están mencionados aquí y que se conocen hoy como ministerio. Creo que hay otros dones también que se especifican también en algunas partes. Pablo habla, por ejemplo, el don de dar, habla el don de presidir. Yo creo que también están incluidos como parte de la edificación, o sea, también los menciona en esos términos, porque creo que muchos de estos dones estaban cautivos por la caída. Entonces, Sí, cuando ascendió, para poder llenarlo todo, absolutamente todo, toma todos estos dones que estaban cautivos en las profundidades por causa de la caída y entonces los reparte a la iglesia, para es que la que sí. iglesia ahora pueda Sí, porque, ejercer la luz. bueno, pues, la iglesia es algo espiritual. Entonces hay algo que el pecado y que el diablo destruyó, Mm, ¿cierto? Por eso Israel es el prototipo del Antiguo Testamento, el prototipo de iglesia que Dios quería hacer. Y sí, con todas estas deficiencias que la vemos en el Antiguo Testamento. Y luego en Hechos 2 cuando viene el Espíritu Santo, ahora este sí es el monte Sinaí. El real, el que Dios quería hacer, ¿o no? es Y verdadero. esta es la ley que ahora Dios baja, que el Espíritu escribiendo la ley en los corazones de las personas. Entonces, como que ahí Y está estos lo son los que... 3.000 que se salvan en vez de 3.000 que Sí, se mueren. exacto. Está todo está como ahí marcándose. Entonces, claro, creo que hay cosas que el diablo le robó a la iglesia eh, y que, como tú bien dices, Jesús se las quitó y las devolvió a la iglesia. Sí, Todas estas cosas que Adán le había cedido al diablo. Porque quizás lo que tampoco entendió Adán es de que Adán era en ese momento era la proto-iglesia con Eva. te sigo. ¿Me entiendes? Eran el diseño de iglesia. Era esa figura, Fructifiquen. exacto. Sí, fructifiquen la tierra, multiplíquense, cuiden a los animalitos, tengan familia, ¿cierto? Era una iglesia. O sea, pienso yo que Dios piensa la humanidad como una iglesia. Iglesia, la palabra ¿cómo se llama? Que Pablo va a usar, iglesia, ¿me entiendes? Para describir como No el la templo, convocatoria de la gente, ¿me entiendes? Porque la finalmente asamblea esta de palabra, santos. sí, pues esta palabra iglesia tampoco es muy santa ni nada por el estilo, es la manera de decir nomás cuando nos reunimos somos convocados por el nombre de Él, en su nombre, ¿cierto? Pero esta es como la idea finalmente como Dios pensó la humanidad. Entonces, cuando miramos la iglesia, estamos viendo cómo Dios diseña la humanidad o qué piensa de la humanidad o cómo ve a sus hijos o cómo Él quiere relacionarse con su creación. Eso debería ser la iglesia.
Exacto, y ahí viene el término de la esposa, el término Exacto. de Cristo el esposo, Cristo la cabeza, Y tomando todo esta misma esto, figura. claro, y para describir finalmente es cómo Dios quiere relacionarse o cómo Dios pensó que debería ser, cómo deberíamos ser realmente. Y de hecho, si tú lo piensas, Pablo cuando usa esta figura, de nuevo, en Gálatas, y dice, tomando esto que tú decías, ahora Pentecostés el verdadero Sinaí, aquí realmente se está haciendo el pacto, lo otro era la sombra, esto es lo que realmente iba a venir. Lo mismo hace después cuando dice, y Agar es Sinaí, dice Pablo. Agar es Mm, Sinaí, dice, y es la esclava, y va a tener hijos de esclavitud. Pero la claro, Jerusalén real es celestial, es espiritual, y tiene hijos libres. Y entonces exacto. dice, y esta esclava es la Jerusalén actual. Mm. O sea, agarra ese versículo y ve la noticia hoy. Ya, otra vez. Vámonos. Pero es que es A, verdad, o sea, a lo que, están a lo ahí, que son voy. predicados todos los domingos son predicados versículos como Ahora, estos. es importante porque yo pienso que si tú quieres ver qué Dios, cómo Dios piensa cómo Dios diseña la humanidad, o qué Dios piensa en la humanidad, cómo Dios ve la humanidad, qué quiere de la humanidad, es la iglesia. Pero esta iglesia espiritual de que está hablando Pablo aquí, Efesios 4, por ejemplo, Sí. eso es lo que Dios espera de su creación, Mm. Y esa es la esposa de él. sin duda. Esa es la esposa del Señor. Esa es la que él dice que se la presentó a sí mismo, sin mancha, sin arruga. Es esa. Es una iglesia que no, que es una en estos términos, en el vínculo de la paz, que está parada en este fundamento de amor, no tiene que ver con el Ahora, nombre que se pusieron afuera del edificio, no tiene que ver con si es moderno o no su forma de hacer liturgia, no tiene que ver con nada de eso, ni siquiera tiene que ver con qué tipo de, entre comillas, teología siguen. ahora dice que ascendió a los cielos, el mismo que descendió para repartir dones, ascendió para llenarlo todo. Por ahí siempre existe el debate entre las raíces hebreas y judaizantes de que no creen que Jesús sea Dios. Pero ¿qué osadía el escritor de Efesios para decir que Jesús llenó todo en el cielo? Mm. O sea, indudablemente el cristianismo en su inicio ya los discípulos creían que Jesús era Dios. O sea, ya lo adoraban ya. O sea, Sí, Tomás lo hace, de hecho. sí, Dios mío, le dice. para que llenen el cielo, o sea, estamos hablando de que completó todo finalmente. Sí, Muchos de dicen como hecho, dicen que él es. Tomás lo adora, le dice Dios Mm, mío, y se postra ante él, pero también los fariseos lo notaron cuando él dijo yo soy hijo y le dijeron con esto te estás haciendo igual que Dios y lo trataron de apiedrar. O sea, si hay no, alguien y que entendió antes el de Abraham mensaje, dijo yo soy también. exacto, yo lo conocí a Abraham, dijo, Mm, yo lo vi y ahí ellos entendieron, ah, este se está haciendo pasar por Dios. Y de hecho Jesús les dice, les responde, mm, bueno, no dice tu escritura, les dice así, me encantaba cuando el Señor decía, le hablaba a Israel así como ustedes, y él parece que se hacía a un lado. mm. Eso me llamaba mucho. Hay muchos versículos donde Sí, Jesús parece que está de eso fuera, ocurre. le sale el Dios de adentro y les dice, ¿no dice en tu escritura vosotros sois dioses? Mm, A los que recibieron la palabra les llamó así. ¿Y por qué me quieren a piedra? Porque acabo de decir algo de que soy Dios. mm, mm. No, Y, hay este, cosas bastante interesantes. eh, y aquí de facto en este versículo que tú estás mencionando, justo en ese punto que estás mencionando, claro, de hecho, solo Dios puede llenarlo todo. por eso, sí. Y es muy interesante igual, porque pienso yo también que esto también te deja ver un poco como el carácter de Jesús, que siempre, o Dios le encanta llenar las cosas. Mm, No le gustan los espacios vacíos. sí, Así como, ve Génesis, o sea, la tierra está desordenada y vacía. Baruto, el hebreo, no me acuerdo cómo era, Bajú, no sé cuánto, bajo, bajo. bajo, vacía. Y Amorfo, llega, ya, y llega vacío Dios de y a amorfo. ordenar todo y a llenar la agua aquí. O sea, sí, o sea, la idea es judía quizás también, y creo yo que también es la Hay que abrir el inspiración. refri y decir, Señor, Sí, mira, el la refrigerador, Señor, inspiración está de. vacío. Sí, yo creo que a Dios le encanta la sobreabundancia, le encanta poner las cosas en orden, llenar todas las cosas. Y eso también es muy interesante. Lo conecto con la iglesia, porque finalmente la iglesia es ese cuerpo que va llenando cada área de la sociedad donde esté faltando algo.
yo no tengo que demandarle nada al mundo. Yo tengo que suplirle al mundo lo que Mm, carece, no demandarle lo que carece. Y ahí como que a veces como iglesia nos hemos equivocado porque le estamos demandando al mundo lo que carece, no le estamos mm. supliendo de lo que carece. Ya, con esto me voy. Buenas noches. Me encantó, me encantó. De hecho, y podría agarrar eso y decir, con eso mismo Vamos, que tú estás diciendo, con fala esa misma correcta. idea, decir que Israel no necesita el Estado para llenar el lugar que Dios le dio. Exacto. Porque la gente cree eso porque no entiende cómo Dios opera. Cree que Dios está sujeto a las formas de un siglo o de una era. Dios no está sujeto a eso. Cuando Él prometió esas cosas no existían esos mecanismos. Cuando se lo prometió a Abraham, Abraham caminó nómada por esas tierras y Abraham no caminó, digamos, pensando, bueno, ¿a quién mato para quedarme con esto? Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, efectivamente, tal como dices tú, Él es un Dios de llenarlo todo, de llenarlo Sí. todo. Me gusta eso, venimos a suplirle a la tierra. Estamos aquí como hijos de Dios para suplir cosas. No demandarle, porque estamos todo el tiempo apuntando al mundo que le falta la moral, ¿sí o no? ¿Qué necesitan? Mm, ¿Entiendes? O sea, como, o sea, están muertos. ¿Qué le puedo pedir a un muerto yo? O exacto. sea, quiero que el muerto me responda. O sea, si no va a tener vida a menos que el espíritu le dé vida. Estos huesos vivirán. No sé tú, señor, tú lo sabes. Por decreto ley quieren obligarlo a hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Claro, claro. Bueno, eso es caer en el juego del mundo, pues, es caer en las herramientas jezabélicas. Eso es caer bajo o sea, tú bien lo sabes, pues tú has hecho temas de esto, que tú no puedes pelear con Jezabel con sus mismas armas, con su misma estrategia, porque siempre va a salir perdiendo. Y Quiere ganarle a la manipuladora manipulando, claro, o sea, haciendo, ¿cómo se dice esto? Ingeniería social. mira, y interesante porque tomándolo de Jezabel, Jezabel manda a matar a todos los profetas de Dios, ¿cierto? Los persigue. Luego, cuando Elías desciende el fuego, hace lo mismo que Jezabel, pero ahora mata a los profetas de Baal. O sea, cae en el mismo juego de Jezabel. Mira, yo no voy a entrar a entender las intenciones, si será Dios que le dijo o no, pero el texto no dice que Dios le dijo que matara a los profetas de Baal. ¿Me entiendes o no? Simplemente es parte del relato de como, bueno, mueran porque este mi Dios es verdadero. Pero ¿qué pasa después cuando mata a los profetas de Baal? Ahí es cuando Elías arranca y entra en toda su depresión. Le entra la depre pesado. Porque entró en el juego de Jezabel. No, y no debe haber sido fácil cortar el cuello a ese montón de gente. Por eso digo, entonces digo, o sea, cuando tú entras en el juego de Jezabel, en el juego de Satán, o pelearle con la misma herramienta, eh, tu caída o el golpe después viene incluso más fuerte. Mm. Y yo pienso que por eso pasa lo que pasa después con Elías, porque claro, cae en el juego, hace lo mismo que Jezabel hizo, y luego le entra el temor. Finalmente, ahí ya Jezabel había ganado la batalla. Porque no hay mayor cosa que ver a un profeta en depresión. Po. Uf, Pues sí, o sea, ya había ganado la batalla. me dijo. Y viene, y luego lo único que salva a Elías es la intervención divina. O sea, aquí literal Dios se tiene que meter a salvarlo, porque si no ya Elías va a punto No, Elías está súper, andaba en Oreb y el Señor le dijo, ¿qué hacía aquí, Elías? ¿Qué hacía aquí? estaba perdido. O sea, había dejado de ser la luz y el faro de Israel. La voz de Dios se había apagado por completo en ese momento en Israel. Entonces, si no es por la intervención divina literal, Elías se pierde y el plan se va a las pailas. De hecho, podríamos añadir con esto que el propósito del reto en el Monte Carmelo, donde el Señor hace descender fuego,
era realmente darle fe o impulsar la fe de los 7000 que el Señor después nombra. Los que todavía no se doblaban, no doblaban su rodilla, pero estaban ahí en su pelea interior y cuando ven fuego descender, se convencen. Dios es Dios de Israel. Mm. Y lo otro que tú estás mencionando ahora, parece que Elías se deja llevar por el momento Se voló. y dijo, Se ya, voló. qué tanta cosa hacemos con esto. Se llenó de todo el. Pero tal cual tú dices, o sea, después se ve cómo él se va caminando a otra parte, porque el ángel también que se le aparece y le da comida, no le dice anda a orar, esa fue ocurrencia de Elías. Sí, claro. Elías llega allá y se queja, dice, no soy como mis padres. Obviamente andaba buscando la unción tipo Moisés, para eso se fue para allá. Y el Señor le dice, ¿qué hace aquí? O sea, yo nunca te mandé a la cueva y tampoco estás solo, hay 7000. Claro, el resultado del fuego en el Carmelo sí dio resultado, Sin duda. habían ahora 7000. Lo que pasa es que ya Elías estaba cansado y el Señor le dice, ok, Es ya que, anda claro, a pues sí te buscar digo, con y esto. entra en el juego de Jezabel. Tú Mm, mataste a profeta, yo mato a tus profetas. mm. ¿Sí? Eso fue yo, que cuando tú entras en el juego del mundo, hacer las cosas como la otra, el mundo la hace, como Jezabel la hace, literal te va a cansar, literal va a entrar la depresión, va a perder. ¿Para qué hago lo que hago? Porque Elías se sentía así. ¿Por qué hago lo que hago? O Sí, sea, quedó con una sensación de despropósito. claro, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Porque entró en ese juego y claro, como te digo, o sea, la iglesia no está para eso, pienso yo. Bueno, y hemos caminado en esa ruta por años. Y ya ahí estamos. Ah, seguimos marcando el paso. Ahí volviste. Y entonces por eso, como acabo de decir el secreto del éxito, y se cortó. Ya, pero y mira, entonces, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Solo una acotación, en el griego pastor y maestro es pastor maestro, una palabra junta. O sea, serían cuatro, no cinco ministerios en el fondo, que es muy importante hacer esa aclaración. O sea, no puede existir un pastor que no enseñe, punto. O sea, tiene que enseñar. Esa era como la Ese idea. era el aporte. Sí, son cuatro ministerios. Pero si tú lo lees en contexto, claro, pues la idea está en esta idea de cómo repartió dones y estos dones son Para equipar. para equipar a la iglesia en este corporativo, así también como Dios tiene, como lo hizo en el Antiguo Testamento, que estaban los sacerdotes. A ver, no sé si es la mejor manera de decirlo. Pero en el pueblo del Antiguo Testamento cada uno desempeñaba una función, ¿cierto? Y que era en beneficio del pueblo. Ahora la iglesia, que es el pueblo de Dios, tiene estas individualidades que son como objetivo capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es que ese es el punto. Dice que los ministerios equipan al resto del cuerpo para que el cuerpo edifique. Mm. No es un equipar para que te sientas equipado. No es te voy a dar una mochila de cosas para que admires la mochila de cosas, sino para que salir a hacer algo con eso. Ya, Y oye, aquí entonces, nos cabe otra pregunta. ¿Cómo ves tú hoy día el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico? ¿Cómo después de caminar, ya llevamos años nosotros los dos, por ejemplo, Simón, en esto nos conocemos, ya hemos andado por aquí, por allá, hemos visto. Hoy día, ¿qué piensas tú de esto de una reflexión ya quizás, no sé si madura, pero más reposada? o ¿Qué más dura. vuelta? Sí o no, pero ¿qué vuelta le diste? ¿Cómo crees tú que debe verse? ¿Existe el ministerio apostólico? ¿Existen los apóstoles como tal, los profetas? ¿Cómo lo estás viendo tú hoy día? Esto ya pasa a ser una entrevista. A ver. Yo creo que sí, o sea, no solo lo creo porque está en la escritura, después de darle muchas vueltas, fui en algún momento un detractor
de lo apostólico y lo profético como oficio ministerial. Pero después de tener muchas dudas, porque había mucho escrito, muchos versículos en la escritura que me hablaban de continuidad y de que ver que los argumentos para decir que no había continuidad no tenían mucho peso, me abría la idea de que era posible. Y esto tiene que ver mucho con las cosas de Dios. Son perfectas, tienen un diseño, pero la gente que la ejerce no necesariamente es perfecta, porque somos personas que necesitamos madurar en el tiempo, eh, y también necesitamos aprender a hacer uso de los dones. Y ahí es donde se dan muchos vicios, obviamente. Pero aún con todo y eso, sí hay pastores, maestros, sí hay evangelistas, se notan, sí hay profetas, sí hay apóstoles. Y uno los puede ir reconociendo. No creo yo que sea una idea de una jerarquía estricta o rígida, como en algún momento se planteó. Es más funcional, más acorde a funciones que cumplir. ¿Para esto qué dice? Para equipar. Para equipar, y creo que el éxito de eso son dos cosas. Uno, que el grupo que está alrededor de cualquiera de estos ministerios, cualquiera sea, se nota que se está equipando. Y dos, cada vez que se está equipando, lo que recibe una revelación mayor de Jesucristo, no del ministro. Ahora, ¿quién reconoce cuando alguien es apóstol? Tú como persona, tú dices, yo soy apóstol porque Dios me lo dijo, y tienes que decirle a la gente, este es mi ministerio, yo soy apóstol. O cómo crees tú que la iglesia, voy a decir una palabra, me- voy a empezar a usar esta palabra en nuestro podcast, en la nueva iglesia. En la nueva iglesia, ¿cómo debería funcionar eso? Yo creo que sí tiene que haber una convicción personal. Eso no veo un apóstol que no entienda que es apóstol. Digamos que esté dudando, así pensando. Y no veo, por ejemplo, un Pablo pensando, dudando si lo es o no. Pero también hay un reconocimiento de la iglesia. O sea, no puede ser que alguien diga, yo soy esto, y los hermanos digan, ¿cachai? O sea, que el resto de la iglesia diga, ¿estás seguro? Ok, Porque hay, ahora, sí te entiendo. ¿Y el apóstol necesariamente tiene que ser el pastor de una comunidad en esta nueva iglesia? ¿Cómo y aquí que es muy importante, ¿cómo lo posicionas tú? yo creo que el apóstol como función, bueno, como característica, el apóstol reparte dones, por ejemplo. Muy similar a lo que dice aquí. Dones en el sentido de que tiene una capacidad para dar y se le nota. Da lo que tiene en la mano. Si me aparece una persona que yo lo veo que tiene más capacidad para tomar, yo empiezo a dudar de su ministerio apostólico. Si lo único que lo veo es tomando, tomando y pidiendo. Si lo veo dando, y en todo sentido, cosas materiales, cosas espirituales, eh, sabiduría, entendimiento, ánimo, fortaleza, consuelo, todas esas cosas, si lo veo dando todo eso, que era lo que uno veía a los apóstoles hacer, dándose a sí mismo, porque era la imagen de querer seguir a Cristo en todo su modelo, el apóstol, un seguidor así casi al pie de la letra. Y entonces, por eso tenían esta capacidad de llevarte al fundamento. Los apóstoles de hoy te llevan de nuevo al fundamento, y por eso encontrarse con un apóstol de verdad, uno sale con más revelación de Cristo. Tiene la Claro, sensación de que he conocido más a Cristo. No claro. tengo la sensación de que este hermano es genial. Mm. Tengo la sensación de que Cristo es genial. Si yo salgo así, podría estar Bueno, cerca de en algún apóstol. presencia de un apóstol. Claro, Podría estar en presencia de un... Ahora, claro, esta es una conversación muy interesante porque quizás, producto de todo lo que vimos, cuando se mezcló lo apostólico con la teología, la prosperidad, que también es algo que yo creo que Dios prospera, me imagino que tú crees lo mismo también, y muchos acá creemos eso, pero hubo un extremo, como siempre lo hacemos, después lo apostólico, había un extremo también, y hay una malformación y un mal concepto de lo que es apostólico. Creo que es bueno como tener estas conversaciones para ir como replanteándonos esto y limpiando este tema, porque
Eh, hoy, eh, a- quizás lo apostólico como que pasó de moda. eh, en ciertos círculos, en ciertos contextos, ya no se habla mucho del apóstol tanto, esto, lo otro, porque quizás se produce también como este rechazo a entender la figura apostólica como parte de lo que Dios diseñó. Entonces, bueno, pues, es el proceso natural de los seres humanos. Sí, yo conozco apóstoles del Señor, ninguno, hasta al día de hoy, ninguno de ellos se hace llamar dime apóstol tanto, por ejemplo. Ya no usan esa terminología. En algún momento lo usaron porque era necesario dejar en claro que los apóstoles eran vigentes. O sea, existían entre nosotros y era posible, no solo por ellos, sino porque van a venir otras generaciones y no podemos creer que, oh, murió esta generación y se acabaron los apóstoles. Entonces, pero no usan el término como un título, como decir, dime licenciado, dime doctor tanto, sino que, no, me llamo tal y sí, tengo una función apostólica. No solo lo creo yo, sino que la gente que está conmigo también lo piensa así. O sea, ese término. Porque como Pablo decía, ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, hay un grupo de gente que ha crecido, digamos, en esos términos. Lo Yo, mismo, yo como que contaría, por ejemplo, que estamos hablando de los apóstoles, creo que igual muy importante como reconocer cuando alguien tiene un apóstol, es que tiene muy claro cuál ha sido a qué Dios lo llamó. Y porque apóstol es enviado, entonces finalmente tú entiendes cuál es tu tarea en la vida y das, como sí, dijiste, dar la vida por eso. Entonces, eh, no es solo la autoridad o la que como enseña o la personalidad, porque a veces confunden la gente la personalidad de una persona con, eso es clave. Yo creo que ese fue ¿cierto? un gran error dentro de cierta enseñanza de que se ligó a perfiles psicológicos ciertos ministerios. Y yo recuerdo en algún momento, estaba orando, me acuerdo, y el Señor me habla así muy claramente con esta palabra que dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, sus finales de muerte. Y yo le digo al Señor, porque le estaba preguntando acerca de alguna, quería que Él depurara algunas cosas que yo creía. Entonces me habla de eso y yo le pregunto al Señor, ¿qué es lo primero que necesito que necesitas que yo quite de mí en ese momento? Y el Señor me lleva unos DVDs que yo tenía con una enseñanza de ese tipo, en donde hablaban de los ministerios de esa manera, como perfiles psicológicos. Entonces, el maestro era un ratón de biblioteca, el pastor era el buena onda que abrazaba a todo el mundo, el Claro, apóstol era el típico, típico, creyente, típico. el profeta era el mal genio. O sea, Sí, toda esa estaba, onda que no tiene ningún asidero real, porque el el profeta apóstol era Piscis con ascendencia en... y el maestro era Libra porque los Libras son indecisos, entonces siempre andan investigando. Estaba siempre dudando de lo que quería saber. Claro. Yo soy Libra, Entonces, hermano, por eso soy así. entonces, eso yo me acuerdo que lo voté esas cosas y le pedí perdón al Señor y le pedí que me empezara a mostrar. Sí. Y en mi caso, lo primero que me empezó como a hacer ver cómo los profetas, todos los profetas eran muy distintos unos de otros. Es que tenemos un problema técnico aquí. No pasaste, Sí, piola, te falté. tenemos un problema técnico aquí. No, sí, sí. Ahora, para no quedarnos tanto en eso, después del 13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad, me gusta lo que dice la neve aquí, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Me parece interesante que la neve diga eso, a una humanidad perfecta, a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? De ese ahí. Pero ¿por qué me gusta cómo lo agarra acá? Porque toma la iglesia y dice, bueno, estos apostólicos son para estas comunidades, mira, muy interesante, que se edifiquen para que todos lleguemos a la madurez, o lleguemos a la unidad de la fe. O sea, yo no sé si esto apunta realmente
A ver, porque en el contexto occidental y muy griego, para nosotros la unidad de la fe tiene que ver con un conjunto de creencias. Claro, Eh, inmediatamente se viene la unidad teológica. sí, pues doctrinal, ¿o no? Sí. Y me da la impresión de que en el contexto hebreo, pistis, obviamente la palabra griega es pistis, pero pensemos que Pablo es un hebreo, ¿cierto? Tiene una mentalidad hebrea y la fe para el hebreo no es el cúmulo de conocimientos, sino es la experimentación de diaria y vívida de Dios, de la realidad de Dios. Y la Eso plena es la fe. confianza en lo que él me está diciendo. Sí, o sea, el otro día una vez escuché a creo que se llama un amigo que es Emir Ochoa hablar un poco sobre el tema del pistis, que el tipo habla hebreo, así para empezar por ahí nomás te la dejo. Y ahí tiene un libro de un comentario para aprender a hablar hebreo bíblico, así, ahí te lo dejo. Y él decía, pistis es la idea judía de la pistis es como yo creo simplemente porque he probado el agua y el agua me sacia la sed. O sea, he probado que mi existencia es prueba de que Dios existe. No sé si se logra entender lo que quiero decir. Para el hebreo era eso nomás. O sea, la realidad misma. No era algo académico. Yo creo porque estoy vivo. O sea, y mi vida es la prueba de que Dios existe y que es real. ¿Me entiendes? Pero es que eso, mira, lo que tú estás diciendo está implícito en todo el libro de Hechos, porque la gente no sabía leer, muy poca gente Exacto. sabía leer. Las Eh, mujeres que creían en Jesucristo no sabían leer. ¿Cuál era tu entonces, experiencia de fe? No era académica. Entonces, mira, y aquí está el punto, porque dice que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, este pistis, creer y conocimiento de qué, no del conjunto doctrinal, sino del Hijo de Dios. Mm. O sea, que todos estemos tan convencidos de que Jesús es el Mesías, lo estoy citando en el contexto del primer siglo, que todos estemos de acuerdo de que Jesús es el Mesías y que todos lo hemos experimentado. Exacto. Oh, eso te vuela la cabeza, ¿no? O Es que, sea, es la nueva humanidad que Jesucristo dijo. Es exacto. él como postrer Adán, como reiniciando toda la humanidad, y dice, yo soy el Adán definitivo, Mm, yo soy el Adán definitivo y desde aquí van a nacer conforme a mi imagen. Y entonces toda esta gente, para que sea conforme a mi imagen, tiene que experimentarme, uno, tiene que creer que yo soy unidos. el Mesías. Exacto, entonces, Ya, y ahí entran los ministerios, que son los que se nombran aquí, y estos ministerios equipan al resto de los hermanos, a su propio hermano, para que ellos también sirvan a este propósito, de llevar a toda la humanidad a este punto. O sea, para que definitivamente todo este cuerpo se mueva en fin de llevar a la humanidad a esto. ahora dice, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces yo creo que aquí también está como que crezcamos para ser igual que Jesús, como Jesús Claro. hombre, ¿cierto? Y el Cristo resucitado. Pero aquí hay un punto importante que a mí a veces como que yo soy más autista, me dice mi esposa, o más solitario, lobo solitario que me gusta estar solo, pero eh, no puedo crecer a la estatura de Cristo alejado de la iglesia. Y esa es la condicionante que tiene Dios. Y así lo pensó. Y De yo digo hecho, así, no me gusta mucho esto, pero así lo pensó Dios. O sea, de hecho, necesito una iglesia para ser como Cristo. acabas de dar un punto del programa que salió hoy día mientras estamos grabando. Esto no va a Ah, salir ok. el mismo día para el resto de los hermanos por YouTube, pero en Seamos Iglesia, que el contenido uno de los contenidos de Patreon, el primer capítulo habla de eso, de la hermandad como parte del diseño. La hermandad no es un sucedáneo, no es una conclusión final, es parte real, digamos, indispensable del diseño de Dios para nuestro crecimiento. Y procurar que esa hermandad sea edificada, procurar que esa hermandad se realice, debería ser prioridad para nosotros como iglesia en general. O sea, prioridad mucho más allá incluso que eh, la capacidad académica que tengamos. Mucho más importante que eso es la capacidad que tenemos para soportarnos uno a otro, para caminar unos con otros, digamos, para mantener este vínculo de la paz. De tal manera que seamos equipados para eso sobre todo, para mantener este vínculo de la paz, seamos equipados para llevar a la gente a este fundamento que en Cristo, que es en amor, seamos equipados para ser los mansos de la tierra, como el Señor Jesucristo dijo de nosotros,
y no los tipos que estén celebrando la muerte de todo un pueblo, Dele, basado en una serie de creencias que lo que hacen es contradecir, en esencia, contradecir el mensaje mismo del Evangelio. Y volvemos a las cruzadas, por mano. O sea, me empiezo a hartar, ya. Ahora, no, es interesantísimo, sí. O sea, yo dejo como ese mensaje. eh, no hay crecimiento en Cristo. O sea, puedes crecer para adentro. Yo entiendo que eh, hay temporadas. Hay temporadas donde necesitas como sanarte, limpiarte, desintoxicarte, ¿cachai? Pero sí o sí tienes que Ponerte a compartir. prueba. Sí, tienes que compartir en hermandad, como tú decís. Cuando tú decís hermandad suena como a secta. Pero la hermandad. La Eh, hermandad, la ti- cofradía. claro. Pero sí la iglesia es el diseño para crecer a la estatura del varón perfecto. Sí. O sea, en la iglesia Buena reflexión final. Para es cerrar gravitante. Es gravitante. Cerramos con los últimos versos porque yo creo que y Dale. terminamos acá. Y así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La verdad con amor. Sin duda. Sí, La verdad dice con obvio. amor. Ahora, si tenemos claro esto, esta fe comunitaria y esta experiencia y este conocimiento comunitario de Jesús, ¿cierto? No vamos a ser zarandeados por cada viento y enseñanza. Es el asunto. Y esto es muy importante que las comunidades, cuando se reúnen, puedan tener experiencias profundas en comunidad con el Hijo de Dios. Que esto es muy interesante. O sea, quizás lo que estamos haciendo acá hoy día es una experiencia comunitaria de que donde hayan dos, yo estaré en medio. Es que eso es lo que está evocando ahí. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, no importa si yo voy, escuché una noticia o vi un predicador tanto, no. O sea, la experiencia que he tenido en mi comunidad habla mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pueda recibir por aquí o por allá. No voy a ser engañado, tengo claro el norte de mi vida, ¿cierto? Exacto. Eh, Y mira, y eso es fíjate que es, crucial. es tan heavy que, por lo mismo que tú decías delante, no podemos crecer sin la hermandad. Y entonces lo que nos priva de seguir creciendo es falta de hermandad, falta de esto colectivo. Lo que nos priva de dirección es falta de lo colectivo. Cuando no tenemos lo colectivo es muy fácil ser zarandeado, ser llevado por cualquier artimaña del diablo, pero cuando hay, y esta colectividad no es juntarse en un punto, sino vincularnos. Mm, Primero relacionarnos y de la relación pasar al vínculo. O sea, porque no se logra de un día para otro, hay que cultivarlo, hay que buscarlo abiertamente. Y esto es sencillo, no necesito 100 personas. Tal como decías tú, dos o tres. Yo conozco gente que se reúne a estudiar la escritura juntos, a orar juntos, en una casa, dos, tres personas, y tienen profundas experiencias con el Señor. Siempre yo conversaba con algunos pastores y les contaba cómo yo veía el crecimiento de la gente en grupos más pequeños, donde no estaba la presión por cierto tipo de liturgia, no estaba la presión por tener cierto equipo, ciertos lugares, todo estaba concentrado en conocer más al Señor. Yo veía el crecimiento de esas personas más rápido. Y no estoy hablando solo de crecimiento en cuanto a experiencias espirituales, sino también en carácter, en temperamento, en empezar a vivir como Cristo lo manda. Todas esas cosas, hay un crecimiento mucho más rápido y a la vez de una forma mucho más diversa también de experimentar, Señor, más claro. personalizada. Sin duda. Ahora, más bien al vivir la verdad
con amor. Al vivir la verdad con amor. Me gusta como lo expresa la NBI. Crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, Mm, cuando tú vives la verdad con amor, creces en todo hasta ser como Cristo. amén. O sea, la verdad no se puede separar del amor. Eso de que digo, no, es que me odian porque digo la verdad, porque la hice sin amor y deja de ser verdad. A mí me odian porque soy desubicado. Pero eso es algo que estoy trabajando. La No gente es no me quiere. intencional, te quiero decir. ¿Ah? No es intencional. No, tengo un problema cognitivo ahí de ubicación. Ubicamiento. Sí, sí, esas cosas uno las va trabajando en la vida, la empatía y todas esas cuestiones, ¿cachai? Esas No, pero cosas que no sé dónde salieron. Esa es la empatía, ¿qué es? ¿Qué es? eh, no, así, la irreverencia, toda esa cosa, es como, a veces me cuesta. No, pero te digo que es súper interesante porque vivir la verdad con amor, o sea, no, vamos a poder ser, la idea es ser como Cristo en todo. Y además, o sea, y para cerrar, Pablo dice, la acción de Cristo hace que el cuerpo crezca y se edifique en amor. Y él va sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y aquí está muy importante. O sea, como cada miembro, eh, como cada hermano, nosotros somos parte de este engranaje. Y si logramos lubricarnos bien, logramos entender bien nuestra función, sin egos, sin pecado, sin egoísmo también. Y cuando digo pecado no estoy hablando solo de cuestiones morales, sino de cuestiones Del error. relacionales, ¿cierto? Ajá. De ego y de soberbias, ¿cachai? Básicamente no hacerlo como debería hacerlo. Exacto, cuando nos lubricamos bien, o sea, funcionamos bien. Y es ahí donde, ese es el punto de la iglesia, lograr funcionar bien. Eh, y a mí me da profunda tristeza que a veces en la iglesia le ponemos más énfasis a, no sé, el hermano tiene problemas con la fornicación, ¿cierto? No, eso es grave, hermano, eso es grave, porque el ministro de alabanza no puede ver pornografía, ¿no? Eso es gravísimo. Pero el mismo que está como liderando tiene un problema terrible con su ego y con su ego ha dañado a un centenar de chicos que Ok. quieren crecer en Dios, ¿me entiendes? Pero es más grave la pornografía del chico que el ego de él. No sé si me entiendes lo que quiero decir, o sea, Te sigo. como que no logramos ver que eso no está bien. No logramos ver la vanagloria, por ejemplo, de los predicadores. No logramos ver la avaricia de personas que están en el ministerio con respecto a las finanzas, por ejemplo. Eh, y nos parece impresionante cuando llega el gran predicador y es humilde. Y todos quedamos como, wow, mira la humildad que tiene. Y eso debería ser lo normal. Lo extraño Sí, sería lo que no fuera esperado. así. ¿Me entiendes o no? Lo Sí. extraño sería que no fuera así, pero pareciera ser que es normal que la gente sea vanagloriosa, orgullosa. Aceptamos que los otros hablen mal de otro. No, pero hay que el hermano se le pille en una página pornográfica, o hay que el hermano esté fumando un cigarro, o que, ¿me entiende? O que creo que apuntamos mal la brújula, y ahí creo que habría que como echarle una revisada, ¿o no? Ah. No, de hecho, si tú lo piensas, es más fácil quitarle el cigarro a alguien que el chisme. Comprobado. Uf. No la iglesia. O sea, cualquier vicio externo que se pueda quitar por temas culturales, como los mormones, el café y ese tipo de cosas, cualquier cosa externa que Qué tú quieras terrible ser quitar, mormón, hermano. lo puedes quitar en un par de meses, pero hábitos tan nocivos y abiertamente en la escritura es condenado por lo menos de los 5 o 6 pecados que Dios dice aborrecer asquerosamente, está el derramamiento de sangre y está el que habla mal de su hermano, están juntos. Y sin embargo, y hay otros que no están juntos, o sea, todos los términos con la comida y con lo que alguien echa dentro de su cuerpo, no está dentro de los que Dios aborrece. Y ahí los hermanos pueden leerse todo Proverbio y fijarse que es el libro del temor de Dios, cuáles son los pecados más tóxicos
que se repite, se repite, se repite, porque causan no solo un daño personal, sino un daño colectivo. Mm. Y lo hablamos alguna vez en algún momento, de que para Dios el justo es aquel que primero le cree y segundo con sus acciones vela por la comunidad también. Y ahí es donde el justo era hospedador, ahí es donde para Israel el justo era el que daba limonas, por ejemplo, ahí es que el ángel se le aparece a Cornelio porque daba limonas y este tipo de cosas, estas misericordias que hacía, porque pensaba en lo colectivo. Y en la iglesia no Mm. es menor, o sea, es mucho más profundo, porque Jesucristo habló de darnos nosotros mismos completamente. Entonces, efectivamente, no, es que el hermano lo vi comprándose una cerveza ahí en la botillería. Y entonces, no, como que me sentí mal y yo dije, y eso es más problemático que el chisme, por ejemplo, que es un tema dentro de las congregaciones. Ahora, bueno, solo vais, yo creo que podríamos ir cerrando ya. Si tú después lo vamos a ver, cuando habla un poco Pablo de cómo debería ser la iglesia y aquí le empieza a dar duro, duro, así como con respecto a ciertas cosas. Sí, entremos al Eh, otro capítulo para sí, tomarlo pero con solo lo tiempo. dejo como para, ¿te acuerdas lo que estábamos hablando? ¿Ok? Verso 25 dice, dejen la mentira, hablen la verdad, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, el que robaba no robe más, ¿cierto? Vivan honradamente. Después sigue, eviten toda conversión obscena, no agravíen al Espíritu Santo, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia, sean bondadosos, compasivos. Y luego dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es parte del pueblo de Dios. Pero luego lo vamos a ver. Creo que Pablo le pone un poco más de énfasis a las calumnias, a las mentiras, a, como tú bien decías, a los chismes, que a otro tipo de pecados, ¿me entiendes? Pone como mucho más énfasis a eso, con respecto a la vida de la iglesia. Y no es nuevo de Pablo, porque en el Antiguo Testamento también hay mucho énfasis en eso. Hay muchísimo énfasis en eso. O sea, es cosa de revisar los 10 mandamientos, por ejemplo. Los 10, solamente los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio a tu hermano. Después de los 10 mandamientos, que era el decálogo, venían otros mandamientos, que tú sabes, venían una lista que se desprendían de estos 10. Y obviamente también está en orden jerárquico. Digamos, lo que Dios realmente aborrece, estos 10, partamos por ahí y luego los de abajo. Y dentro de los de abajo ya venían más cosas más específicas, pero originalmente venían los de arriba. Y luego también se ve la manera en que Dios juzga a la gente y al pueblo de Israel en el camino. También hay cosas, por ejemplo, de la idolatría. No es la otra vez conversamos con un hermano, porque yo le comentaba que idolatría no es que yo limpie todos los días mi auto, eso no es idolatría. Porque a veces te dicen, oh, que cuidas tanto tu computador, parece que es idolatría. No, no es idolatría. Idolatría a la que se refiere la escritura, se refiere a cuando yo le entrego mi confianza en el futuro y le estoy prendiendo velitas, por ejemplo, a algo. Y estoy poniendo todo en eso, que ese algo me va a salvar. Eso es idolatría. A esa idolatría se refiere la escritura. Y eso era algo muy aborrecible para Dios. Muy, muy, muy aborrecible. Y estaba a la altura de otros tipos de pecados como matar a alguien. Entonces, ese tipo de idolatría, la mayoría de nosotros ya fuimos libres por Cristo, porque Cristo liberó nuestras conciencias y nuestro espíritu. Eh, a menos que yo tenga algo ahí, alguna cosita que le prenda vela y le ore todos los días. Pero la mayoría de nosotros ya fuimos libres de eso. Pero hay otras cosas que están también en esta lista que tienen mucho que ver con el carácter. O sea, es trabajar el carácter, que el Espíritu Santo actúe sobre mi carácter, más que actúe sobre cosas externas. Y hay pecados que son consecuencia de un problema en el carácter. Y hay pecados que son un problema directo en el carácter. Son dos cosas distintas. Entonces ahí uno ve cómo, por ejemplo, las obras de la carne apuntan mucho más a esto que está en el carácter, más que a lo externo. Entonces, es verdad, en Latinoamérica, por ejemplo, hay alcoholismo. Chile, por ejemplo, es un país con alto alcohólico. Y entonces, fácilmente por tradición, el cristiano no puede ver a otro cristiano tomando vino, por ejemplo, y entonces en Chile es uno de los países donde hierven el vino para quitarle el alcohol y con eso cenar, lo cual no tiene ningún asidero escritural. Por más que se inventen de que lo que tomó Jesús no era vino y inventan un montón de cosas, lo real es que no. Está hablando de vino, sino porque le hicieran borracho a Jesucristo y esa era una forma en que
lo ninguneaban, borracho y comedor. Pero el punto es que hoy es que entonces hay una fijación en lo externo para no mirar lo interno. Lo interno siempre es más difícil de tratar. Y en lo interno, sobre todo, necesito el Espíritu Santo. En lo externo puedo usar cualquier tipo de disciplina. ¿Viste cuando hablamos estas cosas cómo se corta? Se pasó. Entonces, solo decir que yo personalmente, con esto cierro, Tomo vino. estoy muy agradecido, sí, tomo vino, estoy muy agradecido de, yo creo profundamente que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, cada vez que me miro a mí mismo y miro hacia atrás, miro años de mi adolescencia, mi juventud, sé que es la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros y por eso cuando veo a alguien que parece no tener esperanza, yo sí creo que tiene esperanza en el Señor, eh, y no dejo de mirarme a mí mismo, sabiendo que antes, cuando yo no le conocía, no tenía forma de reaccionar a las cosas que Dios me hablaba, ni de Mm, entenderla ni de querer seguirla. mm. Yo quiero tomar eso para ir cerrando igual. Hoy día veíamos con mi hijo, después de tomar once, estábamos viendo con mi hijo, estábamos viendo la última película del Doctor Strange. em, ¿Cuál es esa donde sale la escarlata? el multiverso, la locura, algo así se llama. Ya. Y aparecía el Doctor Javier de los X-Men. Xavier. Y hay una escena donde, bueno, llega el Doctor Strange a otro multiverso, qué sé yo, y el Doctor Strange de ese multiverso la había embarrado, ¿cierto? Entonces como que al verlo a él, como que todos rememoran el condoro y la falla que había tenido este Doctor Strange. Entonces están todos ahí como desconfiando de este Doctor Strange, que es el Steven y, y el, y el profesor Javier de los X-Men, el peladito, Xavier. Xavier. Le dice como, bueno, todos tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas, de cambiar las cosas, o sea, siempre hay una oportunidad. Entonces yo le decía a mi hijo y como que me conmovió esa escena porque le dije, ¿te has dado cuenta que el profesor Javier siempre como que cree en el bien de las personas, como que siempre cree que las personas pueden mejorar su camino, pueden arrepentirse? Bueno, tú eres fan de los cómics, sabes de lo que estoy hablando, o sea, Javier es siempre así, ¿cierto? Así como yo creo en ti, tú puedes cambiar, todos tenemos una oportunidad de mejorar, de revertir nuestro mal, etcétera. Y en lo que tú hablabas, o sea, eh, me conmovió mucho esa escena. Yo creo que ahora que te escuchaba pensaba que quizás Dios me está dando un mensaje a mí primero que todo, en el sentido como eso es el Evangelio, esa es la vida en la iglesia, esta es la idea de siempre creer que las personas pueden mejorar, siempre creer que todos, que incluso tú, que yo, podemos cambiar nuestro destino. eh, eh, Siempre puede salir el sol, aunque sea muy oscura la noche, siempre el sol puede volver a salir. Que aunque tuviste un día terrible hoy día, hiciste todo lo que tú dijiste que no iba a volver a hacer, a lo mejor. Y, si y cometiste el mismo pecado que has venido cometiendo durante años y dijiste hoy día sí, hoy día no, lo hago de nuevo. Eh, la gracia del Evangelio y así, Señor, siempre creyendo que podemos hacer las cosas de nuevo, siempre creyendo que podemos cambiar, siempre creyendo de que este no es el final de nuestra historia. Mm, Eso es sí. el Evangelio. Así que ahí Dios me habló a través del profesor Javier. O sea, prácticamente hiciste un capítulo de plataforma 317 ahí, mientras veía. No, es que salió hoy día y donde te escuchaba siento como que hizo clic algo en mi cabeza y diciéndome esas palabras. Creo en ti, creo en ti. No sé por qué creo en ti y depende de ti poder cambiar las cosas nuevamente. O sea, ese sería el mensaje hoy día, esta noche. Amén. Ahora, Sí, pasa sin duda es así. adelante al altar. Aquí vamos a orar por ti, hermano. Tiene tu mano. Claro. Vamos a orar por ti en este momento. Sí, yo creo que eso. Aguante, profesor Xavier. Sí, sí. Tenéis que leer el cómic donde Xavier junta toda su frustración y crea voz de la gut. No, y me dejaste loco.
en el ¿No he visto inconsciente. eso? Sí. No sabía que tenía un inconsciente que se estaba, todas las frustraciones se estaban condensando en un ser que se llama después Oslagood. La voladita. No, ahora yo estoy leyendo a Brandon Sanderson. Toma, y para frenarlo, tiene que llegar todo el mundo, todo Marvel, para frenar a este ser hecho de todas las frustraciones. Oh, ¿cuál es ese? ¿Cómo se llama ese? Creo que Oslagood, lo voy a buscar, te lo voy a enviar. Creo que Oslagood es el Oslerwood. nombre. Pero es una serie, es una serie. Viene incluso, creo que salió antes de la era Apocalipsis. Creo, si no me equivoco. Ah, Oslagoth. ¿Te salió? Sí. Sale el hijo de Cable. Y el hijo ¿cómo se llama? Eh, de los Cuatro Fantásticos, del profesor Richard parece que, es, con Sue Storm. Ya, sí, lo encontré. Oslagoth. Apareció en el 96, mira. Sí, yo tenía una picada de cómic donde los vendían, no sé, tiempo después, entonces me salían baratos. Sí. Sí. Volumen 2, 53. Mira. Es una saga completa de Es una Oslagoth. saga. Sí. ¿Cuántos serían? Ya ni me acuerdo, hermano. Yo los coleccioné, por eso te digo. Pero pedazo de saga. Bu- Tan buena como la era Apocalipsis. Hermano, tú me diste el datito. Mira, espérate. Espérate. Falta de sacar. El problema es que tú me dais datitos, sabes que estuve en tu casa, me dijiste no, me empezaste a hablar de Brandon Sanderson, lo vi los de Brandon Sanderson, pues yo no lo caché. Los Rockener. ¿Cuál te Ya, sacaste? entonces yo dije ya, voy a comprarme el libro de Buena, los Steel Hair. Steelhead. Lo estoy Buenísimo. empezando a leer porque estoy terminando otro que era de Ted Decker que se llama 3 que es de suspenso. Por si a alguien le Ya, ya. interesa el suspenso, es re bueno, ¿eh? Como que igual estoy como medio disgustado con el protagonista. Ya estoy terminándolo ya, ¿cachai? Pero estoy medio disgustado, no me cae bien el protagonista, pero eso es otra historia. Al Entonces, Rodrigo le pasa eso con Harry Potter. ah, Dice que ya, no ¿viste? hay personaje más horrible que Harry Potter, dice. Claro. Sí, no es la primera persona que escucho decir eso. Ya, entonces me compré este y para mi cumpleaños dije, ya, Steelhead. Ya dije, no voy a comprar nada más, me voy a leer eso. El otro día estuve trabajando en una feria del libro y encontré el segundo. ¡Wow! No, espérate. Y después me encontré este otro de Brandon Sanderson. El ritmatista, muy bueno. Son los que Entonces pelean con tiza. tú me dais datos y ya me lancé, entonces me sigue gastar plata, pues Simón. Así gasta el plato el culpa. Pero después viene un tercero, donde los Rockers Sí, hay un pues. número 3. Sí, el número 3. Calamity. Calamity. Oye, qué buena la historia de los Rockers. Creo que firmaron con Fox esa historia. Oh, Es posible que en algún momento salga. Si Fox lo sueltan ahí con todo su lío con Disney y todo ese rollo. ¿sabes qué? Me pareció muy a The Voice. The Voice. Sí. ¿Sí Tengo o no? copia, sí. Porque los superhéroes en The Voice no son los buenos, po. Pero este es más antiguo que esa historia. Yo nunca he ¿Sí? visto la serie, sé de qué se trata, pero nunca la he visto entera. ¿No has visto The Voice? No. No. Sé que se Hay, trata como del antihéroe y todo ese rollo, pero hay no. otra, mira, tenéis que verte The Voice y hay otra que se llama, dibujo animado se llama Invencible. Ya, esa la vi. Buena. Cómics igual, po. Sí, ese lo vi porque eran monitos, como decimos acá en Chile. Eran monitos y me gusta ver monitos. Bueno, al final, yo estoy, Por eso, como se pega esto. ah, yo estoy esperando que salga la segunda temporada de Invencible. Ok, Ahora con sí, todas estas recomendaciones, ¿qué te iba a decir? No, yo te dije que estoy esperando que salga la última temporada de Invencible porque está muy cotota. ya bueno, voy a meter a verla entonces.
Yo quedé en la primera temporada, parece. No, es que ahí quedó, pues si van a hacer la otra, pues la está haciendo el Seth Ah, Rogen. El Seth Rogen está produciendo esa cuestión. Y no, que loco con el último capítulo, po. el planteamiento es muy bueno. Sí, no me lo Pero esperaba, los po. Rockeners es más antiguo y ya habían planteado eso mucho antes. Pero no me tiré esa cuestión, po. Pero es que ya está, pues si parte así la historia, pues, con Steel Hair. Sí, pues, pero no me digáis nada más, pues. No, espérate, no, es que No, no me hermano, digáis nada más, pues, porque ya todos voy los la. libros tienen finales épicos, los tres libros tienen final épico y al final del final te va a volar la cabeza. ¿Sí? Sí, de hecho no empecé el Rey Matista hasta que maté esos tres libros, te lo recomiendo. Ya. Rey No, sí, Matista es bueno, pero otro voy como mundo. voy en la primera parte ya del Steelhead. Y el otro escritor bueno es, ¿cómo se llama este? Chichi Liu. Sí, sí, tú me has hablado de él. Sí, hermano, es que Lo que quiero leer yo ahora, te lo recomiendo, es John Fosse, el que se ganó el Nobel ahora, es un noruego. No es ciencia ficción ni nada por el estilo, pero dicen que lo que está es bueno. escribiendo él es bien profundo. Es bien profundo. Ya. Desnuda el alma del ser humano así Toma, en toma. todos sus matices. John Es que Fosse. sé qué pasa yo si no tiene algo de ficción, algo así como Ah, ya, ya, ya. me empiezo a aburrir. Tiene que tener un toque épico, si no me empiezo a aburrir. No, a mí me gustan los libros existencialistas también, por eso me gusta mucho Sábato, por ejemplo. Ya, yo a sábado que ya me aburría, ya era demasiado Ya, oscuro, ¿viste? como que Sí, andaba puro llorando, ¿cachai? ya viste, a mí me gusta un poco también ese tipo El de. túnel, no sé si leíste el túnel, horrible. Maravilloso, maravilloso. ¿Viste? A mí me pareció horrible, horrible, así todo. El loco esquizofrénico, dice esto. Kafka, lo mismo. Uf, Oh, Kafka es interesante, fíjate que interesante, Kafka pero ya te aburrís de ese tono oscuro, así y calamitoso, Kafka así. y Oh. Kafka nunca publicó nada en vida, po. Kafka le dijo a sus amigos, bota todo esto cuando yo me muera, quémalo porque todo lo que yo he escrito es basura, le dijo. Y hay un autor, eh, Conan ¿Doy? Mackenzie. Ah, no, ok. No, Conan Mackenzie. Ya para cerrar con esa. Cormac McCarthy, perdón. Cormac McCarthy. Ese tipo, ¿Ya? ¿has visto la película Sin lugar para los débiles? La conozco, no la he visto, pero sé de que sé de trabaja Bardem ahí, ¿o no? Bardem hace de Exacto. malo. Sí, y él hace no hay lugar para los débiles, bueno, viene ¿Él es ¿cómo se cristiano o llama? no? No, ya falleció, no, no, no es cristiano Corman McCarthy. Pero el otro día estaba escuchando un podcast y hablaron de él, que de hecho en mi próximo, mi próxima, mi próxima adquisición, pero te lo dejo ahí a todos los que les guste leer Corman McCarthy, porque tiene un libro que se llama, si no me equivoco, La carretera, que habla sobre la paternidad. Y es un librazo, Ya, un bueno. Novela. librazo. Novela, sí, es de un mundo distópico donde un papá está con su hijo en el desierto. No te dice si fue en el pasado o en el futuro, sino es un mundo distópico nomás. Acéptalo y continúa con la historia. Corta. Y donde el papá a punto sabe que va a morir, en el camino le enseña a su No, hijo, me estáis contando todo. Po. oh, pero le está diciendo No, 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 el no. propósito, mira, y dice, el propósito de un padre es enseñarle a sus hijos cómo sobrevivir cuando ya los padres no estén. Ah, buenísimo. Esa es la temática Ya del me libro. gusta. Y, Bueno, y con y- estas grandes recomendaciones, que esto parece la plataforma 317, pero no lo es, porque ese es que está me en gusta Pages. hablar del libro, ¿viste? Empezamos a hablar y me gusta hablar del libro de autores porque Con estas es. recomendaciones, queridos hermanos, los dejamos hasta el próximo Espérate, capítulo. espérate. Ya, solo para cerrar, solo para presumir algo que tengo acá, mira. Sí, ya te caché que estás así como niño después de Navidad. Ya, y esta es la joya que todavía no tengo que prepararme psicológicamente para leerlo, pero Estás llorando por $3. Stephen King, a ver, 22 11 63. No, no lo cacho. te digo esto nomás. ¿Qué hubiera pasado si una persona viaja al pasado y impide el asesinato de Kennedy?
Ya, como planteamiento está bueno, repetitivo, pero No, hermano, es que este libro no es el típico viaje del tiempo que tú piensas que va a suceder. Es un librazo. ya. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Es un Estáis bueno librazo. para vender libros en la feria. Ah, Sí, yo mira el creo que que te sí. tengo, mira el que le traje, caserito. Ahí se la dejo. ¿Cómo crees tú que vendo yo los cafés? Ahí te lo dejo. le dice. No, yo el café. Eres tú. Bien, oye, ha sido un gusto verte. No sé si grabamos la próxima semana. Entiendo que tú vamos a tener alguna diferencia de horario por tu agenda y tus Llegando allá voy a cosas. cachar qué onda, Lo más porque probable como es que que tengamos diferencia horaria, así que como 5 horas. no le aseguramos nada entonces a la audiencia de que va a haber capítulo la próxima semana. No se haga la ilusión. Hemos estado pero Va a salir terrible en el este último frío, tiempo. en la nieve así. Sí. Bueno, aquí, tiritando. Pero mira, si no, lo dejamos de esta semana que viene a la otra ya cuando estés de vuelta para la semana del primero, ¿vale? Así que, ¿para qué nos vamos a poner la soga en el cuello? Nunca lo hacemos, ¿Cierto? así que los hermanos Por ya eso. saben que no lo vamos a hacer. Listo. Nos pusimos flojos con el podcast. Listo, mi hermano. Abrazo a Pero todos. eso. Un abrazo. Chao, chao. Chao.